Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofrecieron sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Qué tremendo todo lo que este rey hizo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de un varón de Dios. Dice que se levantó, ¿verdad?, un varón de Dios que el Señor usó y mandó a amonestar, hermanos, a este rey, porque este rey estaba, ¿verdad?, haciendo pecar al pueblo de Israel. Lo estaba haciendo adorar a dioses falsos, que le ofreciera todo sacrificado a los dioses falsos. Dice que había levantado 2 becerros. En este tiempo también podemos, hermanos, ¿verdad?, se están viendo cosas así en los gobernadores, ¿verdad?, en los gobernantes, no en la vida de ellos personales, sino que están haciendo que el pueblo también esté en pecado. ¿Cómo? Permitiendo cosas como el homosexualismo, que se casen unos con otros. Esas cosas ya se están permitiendo. Estamos viendo cosas, ¿verdad?, tremendas. En estos tiempos también se daban, y ahora las escrituras siempre, ¿verdad?, la escritura nunca miente, se está cumpliendo cada día a cabalidad. Vamos a hablar entonces aquí del profeta, del varón de Dios, el varón de Yahweh, ¿verdad? Dice que él envió a este profeta en Primera de Reyes 13. Un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, y aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Qué tremenda esta palabra. Dice que el varón de Dios, el joven profeta, le estaba dando la palabra a Jeroboam, y aquí podemos ver que aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. Aquí en el altar se quebrará, y la ceniza sobre él, esta se derramará. Esta era la profecía que le estaba dando, la señal, porque Dios lo había mandado con un propósito a este hombre, de que este rey se arrepintiera. Entonces, ¿qué pasó? Dice que cuando el rey Jeroboam, en el verso 4, oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, dice que extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle, que aprendieran al varón de Dios. Y dice que en el momento más la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Qué tremendo el poder de Dios, ¿verdad? Dios estaba respaldando a este varón, a este profeta que le había ido a dar palabra a este rey. Él había, ido con 300 años de anticipación. Esta profecía fue con 300 años de anticipación, que Dios envió a este joven profeta a darle la palabra a este rey para que se arrepintiera de su pecado, y le fue a declarar que se iba a cumplir, que se iba a levantar uno, ¿verdad?, que iba a derribar todo aquello que este rey estaba levantando en la casa del Señor. Y dice también en el verso 5: y el altar se rompió y se derramó las cenizas del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Hermanos, entonces dice, ¿qué significa? El líder es guiado, dice, por la palabra. Este líder había sido guiado por la palabra de Yahweh. Él había ido con un propósito. El líder debe saber dónde ministrar. Dice que él fue de Judá a Betel. ¿Qué significa Judá? Judá significa alabanza. Este era un hombre que alababa al Señor, un hombre que iba en el Espíritu, que el Señor le había dado dones, discernimiento, sabiduría. Dios lo usaba con señales, con prodigios. Tremendo lo que el Señor está haciendo. Entonces él fue a Betel. Era una tribu que se caracterizaba por ser una tribu más numerosa, de mayor renombre, y también era una tribu guerrera, una tribu que guerreaba. Entonces dice que él fue a Betel. Betel significa casa de Dios, lugar de adoración, lugar de oración. Eso significa Betel. También como líder también debe saber cómo ministrar.
este profeta, este joven profeta de Dios, sabía cómo dar la palabra. Él llegó bien, hermanos. Dice, todo esto que yo les estoy compartiendo, esto sucedió en un día. Esto fue por la mañana, digamos, ¿verdad? Fue por la mañana cuando él visitó a este hombre, a este rey, para ser, ¿verdad?, amonestado por parte de Yahweh. Entonces dice que también el varón de Dios debía haber ido y realizarlo encomendado. Porque más adelante, hermanos, estamos viendo aquí que dice que él respondió, dice en el versículo 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, porque la mano se le había secado, la mano había quedado paralizada, cuando este hombre, ¿verdad?, dijo prenderle. Dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se quedó restaurada, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueras. Qué tremendo la palabra, hermano. Esta palabra ha impactado mi vida desde que yo la empecé a estudiar con una semana de anticipación. Wow, yo me sorprendí. Yo estaba compartiendo con mi esposo y diciéndole, mira, yo voy a predicar sobre esto. Y saben que hasta él fue ministrado, hermano, en ese momento, por esta palabra poderosa. Dios nos ha estado ministrando a los dos, hermanos. Dios ha sido tremendo, porque usted sabe que cuando vamos a compartir algo, la palabra primero tiene que venirme a traspasar a mí. Yo primero tengo que cambiar mi vida. Si algo está malo, Dios me está dando esta palabra, es con un propósito de que nosotros cambiemos, que ya no seamos los mismos. Amén, hermanos. También dice, como líderes también tenemos que saber qué decir. Él dijo la profecía sobre Josías. Él fue a lo que Dios le había mandado. El líder es obediente a Yahweh. A pesar de lo difícil que sea la orden que el Señor le dio, el líder tiene que permanecer fiel a lo que el Señor le ha mandado. Entonces, ¿pero qué pasó después, hermanos? Dice que él no regresó, en el versículo 10 regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Porque Dios ya le había dado esta palabra, que no regresara por ese mismo camino, que se fuera por otro. Y él obedeció hasta ahí, hermano. Él obedeció, él se fue por otro camino. Pero dice que moraban entonces, en el versículo 11, en Betel un viejo profeta, cual vino su hijo, dice, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel.